reloj digital marcaba las 3:47 de la mañana cuando me desperté sobresaltado. Sudaba frío a pesar del aire acondicionado que congelaba la habitación del hotel. Mi nombre es Eric. Tengo 38 años y trabajo como guía de expediciones en la costa de Maine desde hace más de una década. La soledad se ha vuelto mi compañera más fiel desde que decidí cambiar Boston por el aislamiento de las pequeñas comunidades pesqueras. Mi apartamento vacío tras el divorcio solo amplificó el vacío que ya llevaba dentro. Preferí dejar todo atrás y empezar de nuevo donde nadie conociera mi historia. Rockport es de esas ciudades que parecen congeladas en el tiempo. Mi cabaña está a menos de 100 metros del mar con vista al faro que parpadea rítmicamente cada noche. Durante el día, el aire salado inunda cada rincón de la casa, mientras preparo mi café fuerte. Las gaviotas gritan sin parar como si compartieran secretos que nunca llegaré a entender. Mi rutina es sencilla. Me levanto con el primer rayo de sol, preparo los equipos para los turistas que llegan ansiosos por ver ballenas o explorar las pequeñas islas rocosas de la zona. He pasado los últimos 3 años conociendo cada arrecife, cada corriente traicionera, cada lugar donde descansan los lobos marinos. Por las tardes, cuando no hay expediciones, arreglo mi pequeño barco o tallo miniaturas de madera que vendo a los visitantes. Las noches son silenciosas, solo yo, un libro gastado y el murmullo constante de las olas rompiendo contra las rocas de abajo. Fue el pasado viernes cuando todo cambió. Una tormenta inesperada canceló todas las expediciones dejándome con un día libre por delante. Decidí aprovechar para arreglar el techo de la cabaña, que había estado goteando insistentemente. Estaba subido en la escalera cuando oí el rugido de un motor. Un Jeep Cherokee con matrícula de Nueva York se detuvo frente a mi propiedad. De él bajó un hombre que parecía tan desubicado como un pingüino en el desierto. Su mirada era de confusión, como si no supiera dónde estaba. Me bajé de la escalera y me acerqué. Le pregunté si necesitaba ayuda. El hombre, con una sonrisa nerviosa, me explicó que estaba buscando un lugar para acampar. Le dije que no era la mejor idea, especialmente con la tormenta que se acercaba. Pero él insistió. Algo en su mirada me hizo dudar. Decidí invitarlo a pasar un rato en mi cabaña. Mientras charlábamos, me contó que había dejado todo atrás igual que yo. Su historia resonaba en mí. Hablamos de sueños perdidos y nuevas oportunidades. La tormenta comenzó a arremeter afuera, pero dentro de la cabaña, la conversación fluía. Esa noche el viento aullaba y las olas golpeaban con fuerza. Pero en medio de la tormenta encontré una conexión inesperada. A veces la vida nos sorprende en los momentos más oscuros. A veces un extraño puede convertirse en un amigo. La soledad que había sido mi compañera se desvaneció, aunque solo fuera por un instante. La vida en Rockport nunca volvería a ser la misma. Matthew llegó a Rockport buscando una aventura. Se encontró con Eric, el guía local. La tormenta había cancelado su expedición. Matthew, un ingeniero civil de Boston, estaba en su primer descanso en años. Quería encontrar un propósito lejos de su vida en la ciudad. Su cabello oscuro y despeinado por el viento, junto con sus ojos verdes, mostraban su curiosidad. A pesar de su naturaleza reservada, Eric decidió invitarlo a entrar. La lluvia caía con fuerza, creando una cortina gris que aislaba la cabaña del mundo exterior. Mientras la tormenta rugía, Eric le ofreció una cerveza local. Juntos desplegaron mapas sobre la mesa de la cocina. Matthew, con su conocimiento de ingeniería, comenzó a analizar las antiguas estructuras del faro. Eric nunca había visto las cosas de esa manera. Matthew le habló sobre las piedras del faro, cortadas a mano en el siglo XIX. Pasó sus dedos sobre las fotografías, mostrando un interés genuino. La conversación fluyó mientras la lluvia seguía cayendo. Prepararon un guiso de mariscos con los peces que Eric había pescado esa mañana. Matthew compartió sus experiencias en Boston. Habló de la rutina corporativa que lo sofocaba. Eric, a su vez, compartió historias sobre las criaturas marinas que encontraba en sus expediciones. Habló de cómo aprendió a leer el océano. Para él, el océano era un libro lleno de historias. Matthew parecía en paz con su soledad. Eric nunca había conocido a alguien así.
Durante 3 días, la tormenta mantuvo a Matthew atrapado en Rockport. No pudo encontrar una habitación en la posada. Eric le ofreció el sofá de su sala. La conexión entre ellos creció. Matthew se sentía libre de hablar sobre sus sueños y frustraciones. Eric, por su parte, disfrutaba de la compañía. La lluvia seguía cayendo, pero dentro de la cabaña había calidez. Matthew comenzó a ver Rockport de una manera diferente. La tormenta, que al principio parecía un obstáculo, se convirtió en una oportunidad. Pasaron horas hablando, riendo y cocinando juntos. La cabaña se llenó de aromas y risas. Matthew se dio cuenta de que necesitaba este tiempo. Alejarse de la rutina le permitió reflexionar. Eric, por su parte, se sintió inspirado por la energía de Matthew. La vida en la cabaña era simple, pero llena de significado. La tormenta finalmente comenzó a amainar. Matthew miró por la ventana, observando cómo el sol comenzaba a asomarse. La luz iluminó el paisaje, revelando la belleza de Rockport. Era un nuevo comienzo para ambos. Matthew sabía que su vida en Boston no podía seguir igual. Había encontrado algo en Rockport que no esperaba. La conexión con Eric y la tranquilidad del lugar le dieron una nueva perspectiva. La experiencia en la cabaña se convirtió en un recuerdo inolvidable. Matthew se despidió de Eric agradecido por la hospitalidad. Sabía que volvería a Rockport. La aventura apenas comenzaba. Esa cercanía obligada comenzó a desenterrar cuestiones que había mantenido ocultas durante años. La segunda noche, mientras el fuego de la chimenea danzaba, Matthew me miró y preguntó: ¿por qué diablos terminaste aquí, Eric? Su pregunta resonó en mí. Nadie abandona todo para vivir aislado sin una razón de peso. Sentí la resistencia interna que siempre me acompañaba, el muro que había construido alrededor de mis verdades. Parte de mí quería mantener la distancia, seguir siendo el guía turístico que había aprendido a ser. Pero había otra parte que reconocía algo en Matthew. Quizás era la misma inquietud que me había traído hasta aquí. A veces me pregunto si huí hasta aquí, o si por fin encontré donde debía estar, confesé. Me sorprendí a mí mismo con tanta honestidad. Matthew asintió, respetando el peso de mis palabras. La tercera noche trajo un cambio en el ambiente. No solo se sentía el fin de la tormenta que se anunciaba, sino algo más sutil entre nosotros. Era una especie de entendimiento silencioso que me llevó a pensar en territorios que había declarado prohibidos. En la cuarta noche la tormenta finalmente dio tregua. El cielo estaba despejado, revelando una alfombra de estrellas sobre el océano negro. Matthew y yo decidimos celebrar con una botella de whisky en el porche trasero. Observamos las olas que aún se agitaban violentamente contra las rocas. Mañana ya puedo ponerme en camino de regreso a Boston, comentó, girando el líquido ámbar en su vaso. Creo que perdí la oportunidad de ver tus famosas ballenas. Algo en la perspectiva de su partida me molestó más de lo que debía. Los últimos días habían formado una rutina que sorprendentemente no resultaba tan invasiva como había imaginado. Cada noche el fuego y el whisky se convirtieron en cómplices de nuestras revelaciones. Hablamos de sueños, de fracasos y de lo que realmente significa encontrar un lugar al que pertenecer. Matthew compartió historias de su vida en la ciudad, de la presión constante y de la búsqueda de significado. Mientras escuchaba me di cuenta de que había algo en su voz que resonaba en mí. Era una búsqueda similar a la mía. La conexión crecía, y con ella la incomodidad de saber que pronto se iría. La idea de su partida se convirtió en un peso en mi pecho. Había encontrado en él un reflejo de mis propias luchas. La noche avanzaba y el whisky se acababa, pero las palabras seguían fluyendo. La conversación se tornó más profunda. Hablamos de la soledad, de cómo a veces es más fácil huir que enfrentar lo que llevamos dentro. La conexión que habíamos forjado en esos días se sentía frágil pero real. La noche se desvanecía, y con ella la certeza de que todo cambiaría al día siguiente. La idea de perder esa conexión me llenó de una tristeza inesperada. Así, entre risas y reflexiones, la noche se convirtió en un momento que jamás olvidaría. La tormenta había pasado, pero la verdadera tormenta estaba en mi interior. La lucha entre el deseo de huir y la necesidad de pertenecer se intensificaba. La vida al final es un viaje lleno de decisiones, y en ese momento supe que debía enfrentar las mías. Te puedo mostrar algo mejor que las ballenas. Esa fue la oferta que hice impulsivamente, pero había una condición: teníamos que subir un poco.
así que tomamos linternas y abrigos. Guié a Matthew por un sendero empinado detrás de la cabaña. El camino me era familiar. Cada raíz y cada piedra irregular me recordaban las veces que había estado allí. Podía sentir cómo su respiración se aceleraba por el esfuerzo mientras subíamos. 30 minutos después, llegamos a una pequeña meseta. Desde allí teníamos una vista impresionante de toda la bahía. ¡Caramba!, susurró Matthew con la palabra condensada en el aire frío de la noche. Abajo de nosotros el océano parecía vivo. La bioluminiscencia iluminaba las olas rompiendo en azul neón contra la costa oscura. Era como si el cielo estrellado hubiera caído al mar. Es una floración de plancton, le expliqué observando su rostro iluminarse con ese brillo etéreo. Este fenómeno sucede rara vez solo después de ciertas tormentas. Pocos turistas tienen la oportunidad de verlo. Nos sentamos lado a lado sobre una piedra plana hipnotizados por el espectáculo natural. El silencio entre nosotros tenía su propio peso y textura. Solo se escuchaba el sonido distante del mar. ¿Por qué me trajiste aquí?, preguntó finalmente Matthew volteándose para mirarme. Sus ojos verdes reflejaban el brillo del océano. Este parece ser tu lugar especial, tu refugio, añadió. La pregunta quedó en el aire. Sentí mis dedos temblar ligeramente al dejar el vaso de whisky sobre la piedra. Porque durante 3 años nadie me ha visto de verdad, respondí con las palabras saliendo con dificultad. Y de alguna forma, tú lo lograste. El viento marino sopló más fuerte trayendo consigo el olor a sal y algas. Matthew se acercó eliminando el espacio entre nosotros. En esa piedra su mano encontró mi brazo. Fue un toque ligero, pero parecía quemar a través de las capas de ropa. Dijo con voz casi en un susurro. Desde el primer momento en tu puerta, cuando nuestras miradas se encontraron, el mundo a nuestro alrededor pareció contener la respiración. El océano brillaba. Y en ese instante todo lo demás desapareció. Solo estábamos nosotros y la belleza del momento. La conexión que sentía era intensa. Era como si el universo hubiera conspirado para llevarnos a ese lugar a esa noche. La bioluminiscencia danzaba en el agua reflejando la magia que había en el aire. Matthew sonrió y su expresión era de asombro. Nunca había visto algo así, admitió. Su voz era suave, casi reverente. Yo también me sentía así. Este lugar, esta experiencia era más que un simple refugio. Era un recordatorio de que a veces lo extraordinario se encuentra en lo inesperado. Mientras mirábamos el océano, supe que este momento quedaría grabado en mi memoria. La conexión que habíamos formado era especial. En esa noche mágica bajo el cielo estrellado todo parecía posible. Sentía su calor contra el frío de la noche, el leve aroma a whisky en su aliento. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él lo podía oír. Matthew se inclinó lentamente, dándome todo el tiempo necesario para retroceder. Yo no lo hice. Sus labios se unieron a los míos vacilantes al principio, como si estuvieran probando aguas desconocidas. El contacto envió una corriente eléctrica por mi espalda, despertando sensaciones que habían estado dormidas por años. El camino de regreso a la cabaña se recorrió en un silencio cargado de expectación, con nuestras linternas iluminando justo lo necesario para no tropezar. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente por el sendero estrecho, sentía como chispas recorriendo mi piel. Al llegar encendí únicamente la pequeña lámpara junto a la chimenea, manteniendo el ambiente en penumbra. Matthew se quedó cerca de la puerta como si me diera espacio para cambiar de opinión. Crucé la sala hacia él, disipando cualquier duda que pudiera existir entre nosotros. Nuestros cuerpos se encontraron como olas chocando contra la costa, inevitables, poderosos transformadores. Sus manos exploraban mi rostro, mis hombros bajando lentamente como si estuviera memorizando cada contorno. En respuesta lo abracé más fuerte, sintiendo el calor que se filtraba a través de la ropa aún húmeda por la niebla de la noche. He estado pensando en esto desde que te vi arreglando ese techo, confesó con voz ronca junto a mi oído. Encontramos el camino hasta el cuarto en la parte trasera de la cabaña, donde la luz de la luna se filtraba a través de las finas cortinas, pintando patrones plateados sobre nuestra piel cada vez más expuesta. La ropa se fue dejando como defensas innecesarias, pieza por pieza, revelando vulnerabilidades que ambos habíamos escondido del mundo.
Hace mucho que no hago esto, admití mientras sus labios trazaban una línea de fuego en mi cuello. Entonces vamos despacio, respondió con sus ojos encontrando los míos en la oscuridad. Nuestros cuerpos se juntaron como instrumentos que hacía tiempo no se tocaban, al principio desafinados, pero rápidamente, recordando la melodía olvidada. Matthew me condujo por un territorio que yo había abandonado sus manos, redescubriendo lugares sensibles que ni yo recordaba que existían. Cuando finalmente nos unimos por completo fue como si una tormenta interior se alineara con el mar aún agitado afuera. Nuestros movimientos se sincronizaron con el sonido de las olas rompiendo contra las rocas, a veces suaves y exploratorios, otras intensos y urgentes. Eric, susurraba entendiendo mi nombre, como si fuera un ancla en la realidad. Mientras nos perdíamos el uno en el otro, el mundo exterior desapareció por completo. Ya no había Boston, ni proyectos de ingeniería, ni expediciones canceladas, solo el espacio sagrado que habíamos creado entre nuestros cuerpos, un santuario temporal contra la soledad que ambos llevábamos. Cuando alcanzamos el clímax juntos, fue como ver de nuevo esa bioluminiscencia, explosiones de pura luz, en medio de la oscuridad, un fenómeno raro que trascendía toda explicación. Nos desplomamos lado a lado, sin aliento, sudorosos, transformados. Su brazo rodeó mi cintura mientras nuestras respiraciones se volvían gradualmente normales. Ninguno de los dos queriendo ser el primero en romper ese encanto con palabras inadecuadas. El sonido de las olas nos arrulló hasta un sueño profundo con nuestros cuerpos entrelazados, como si siempre hubieran sido hechos para encajar de esa manera. Me desperté antes del amanecer como de costumbre, pero esta vez con un peso familiar y extraño al mismo tiempo contra mi pecho. Matthew dormía profundamente con el rostro relajado de una forma que no había visto en los días anteriores. Observé sus rasgos durante unos instantes, intentando procesar lo que había pasado entre nosotros. No sentí el arrepentimiento que esperaba ni el pánico que solía acompañar los momentos de cercanía en los últimos años. En cambio sentí una extraña calma como el mar después de una tormenta aún en movimiento pero en paz con su naturaleza. Me deslicé, preparé un café fuerte como hago todas las mañanas y salí al porche para ver el amanecer sobre el océano, un ritual diario que de pronto se sentía diferente. Los colores parecían más vibrantes, el aire más claro, como si una niebla se hubiera disipado. Unos 40 minutos después, oí sus pasos acercarse. Matthew apareció en la puerta del porche vistiendo solo pantalones deportivos con el pelo despeinado y una expresión que mezclaba satisfacción e incertidumbre. «Buenos días», dijo aceptando la taza de café que le ofrecí. «¿Desde hace cuánto estás trabajando el mar?» «No espera a nadie», respondí, señalando las aguas ahora tranquilas de la bahía. Los viejos hábitos son difíciles de romper. Nos quedamos lado a lado viendo a las gaviotas lanzarse en busca del desayuno. El silencio era cómodo, pero estaba cargado de preguntas no formuladas sobre anoche. Comenzó él titubeante. Fue inesperado. Completé ahorrándole la búsqueda de palabras, pero no me arrepiento. Matthew soltó un suspiro que parecía haber estado conteniendo. Yo tampoco. De hecho, fue revelador. Nos miramos al mismo tiempo con la mirada encontrándose en una nueva comprensión. Allí, bajo la clara luz de la mañana, ya no había la protección de la oscuridad, ni la excusa del whisky o la adrenalina de la caminata nocturna. Éramos simplemente dos hombres enfrentándonos a una verdad que había surgido entre nosotros. Nunca imaginé que encontraría esta versión de mí mismo en una ciudad pesquera de Maine, confesó Matthew con una sonrisa temblorosa en los labios. Créeme, lo entiendo perfectamente, respondí permitiéndome sonreír también. Pasé años huyendo de quién realmente soy. Luego colocó su taza sobre el alfar del porche y se acercó sus dedos rozando suavemente mi rostro. Es por eso que viniste aquí, para esconderte. Cerré los ojos unos segundos sintiendo el calor de su toque. Al principio sí, pero con el tiempo me di cuenta de que me estaba encontrando no escondiéndome. Este lugar me permitió ser honesto conmigo mismo, aunque nunca había compartido esa honestidad con nadie hasta ahora. Gracias por compartir eso conmigo, murmuró, inclinándose para darme un beso suave muy diferente de la urgencia de la noche anterior, pero igualmente significativo. Cuando nos separamos vi en sus ojos algo que reconocí.
El mismo conflicto interno que había cargado tanto tiempo el deseo de permanecer luchando contra el miedo de lo que eso significa para nuestras vidas, tan cuidadosamente construidas. El resto de la mañana transcurrió en una burbuja de intimidad doméstica que jamás había experimentado en Rockport. Preparamos juntos un desayuno elaborado con huevos tocino y los arándanos silvestres que crecían detrás de la cabaña. Matthew me contó más sobre su vida en Boston, su apartamento minimalista con vista al puerto, su rutina de trabajo intensa supervisando proyectos de restauración de edificios históricos y las relaciones fallidas con mujeres que siempre parecían querer más de lo que él podía dar. Ahora entiendo por qué reflexionó mientras lavábamos los platos uno junto al otro. Siempre sentí que estaba interpretando un papel siendo lo que se esperaba que fuera, especialmente mi padre, que siempre quiso que siguiera sus pasos a la perfección. Asentí reconociendo ese sentimiento. Pasé 10 años tratando de ser el marido que ella merecía siempre, sintiendo que fracasaba de alguna manera indescriptible. El reloj en la pared avanzaba inexorablemente hacia el mediodía, la hora que Matthew había mencionado como su probable partida. Una tensión silenciosa crecía entre nosotros, alimentada por el entendimiento mutuo de que lo que habíamos descubierto juntos no encajaba fácilmente en el mundo que existía fuera de estas paredes. Finalmente, él consultó el reloj y suspiró. Tengo que irme. Tengo una reunión importante mañana temprano que no puedo posponer. Le ayudé a recoger sus cosas esparcidas por la casa. Un cepillo de dientes en el baño, un suéter en el sofá, una laptop en la mesa de la cocina. Cada objeto recogido parecía sellar un poco más la realidad de su partida inminente. Cuando todo estuvo empacado en el jeep, nos quedamos frente a frente en el pequeño camino de piedras que llevaba a la carretera principal. El viento marino movía su cabello y sus ojos reflejaban el cielo despejado de arriba. No sé cómo agradecerte por la hospitalidad, dijo formalmente, como si intentara restablecer una distancia profesional entre nosotros. Ha sido un placer tener compañía durante la tormenta, respondí en el mismo tono, sintiendo como aquel muro familiar se volvía a levantar a mi alrededor. Pero entonces, inesperadamente, Matthew tomó mi mano. Esto no tiene por qué ser un adiós definitivo, declaró con voz firme a pesar de la vulnerabilidad en sus ojos. Boston no está tan lejos. Sentí el corazón acelerarse. ¿Qué es lo que sugieres exactamente? No lo sé, admitió con una sonrisa autocrítica. No había planeado nada de esto, pero sé que no quiero simplemente conducir lejos y fingir que estos días no pasaron, que no descubrí esta parte de mí, de nosotros. Miré nuestras manos entrelazadas, sintiendo el peso de la elección ante mí. Parte de mí quería aferrarse a la seguridad del aislamiento que había construido tan meticulosamente. Otra parte anhelaba lo que Matthew representaba, una posibilidad que jamás me permití considerar realmente. Tengo expediciones programadas para los próximos fines de semana, dije despacio, pero el siguiente está libre. Su rostro se iluminó. Puedo volver, o tú podrías venir a Boston si prefieres. Podría mostrarte los proyectos en los que estoy trabajando, esos edificios históricos de los que te hablé. ¿Estás seguro? Tu vida allá es tan diferente. Matthew apretó mi mano. He estado buscando algo sin saber lo que era. Cuando aquella tormenta me obligó a quedarme aquí, pensé que era solo otro contratiempo. Ahora me doy cuenta de que tal vez fue el universo dándome exactamente lo que necesitaba. Sonreí suavemente. Nunca te imaginé como alguien que cree en el destino. Yo tampoco, respondió con una sonrisa. Quizá me estés transformando más de lo que imaginas. Nos quedamos en la entrada de la cabaña hasta que ya no se veía el polvo levantado por el jeep de Matthew en el camino de tierra. Una sensación extraña se apoderó de mí. Ni vacío ni ansiedad, sino algo parecido a la expectación, como la calma antes de un cambio de marea. Volví adentro y observé el espacio que durante 3 años había sido exclusivamente mío. Ahora parecía contener vestigios invisibles de otra presencia. La hendidura en el sofá donde se sentaba Matthew, un vaso fuera de su lugar habitual, el leve aroma de su perfume aún flotando en el aire. Tomé mi diario, en el que habitualmente anotaba las condiciones del mar y las previsiones meteorológicas, y empecé a escribir algo completamente distinto. Palabras que intentaban capturar no hechos sino sentimientos. La sensación de redescubrimiento, el temblor de posibilidades que ahora se extendían ante mí como un horizonte inexplorado.
Durante años creí que había encontrado mi lugar en este rincón aislado del mundo. Ahora me doy cuenta de que quizá fue solo el primer paso de un viaje más grande, no lejos de quién soy, sino hacia una versión más completa y honesta de mí mismo. La semana siguiente dirigí mis expediciones con energía renovada. Noté que veía a los turistas de forma diferente, ya no como intrusos temporales en mi santuario, sino como personas con sus propias historias complejas, sus propios secretos y descubrimientos pendientes. Matthew llamó 3 veces en nuestras conversaciones, construyendo un puente entre nuestros mundos separados. Él compartiendo los desafíos de sus proyectos de restauración, y yo contando el comportamiento inusual de un grupo de focas que había aparecido cerca del faro. Planeamos su regreso con cuidadosa consideración a los detalles prácticos, como si estuviésemos diseñando algo frágil y precioso. El viernes recibí un paquete inesperado, un libro sobre arquitectura histórica de Nueva Inglaterra con una nota simple: para cuando visites Boston, para que puedas ver mi mundo como me permitiste ver el tuyo. Esa noche, sentado en el porche mientras hojeaba el libro y observaba al faro parpadear su ritmo constante sobre el océano, reflexioné sobre cómo una simple tormenta había transformado mi vida tan cuidadosamente aislada. No sabía exactamente lo que el futuro reservaba para Matthew y para mí, si construiríamos algo duradero o si descubriríamos que nuestros mundos resultaban demasiado incompatibles para unirse permanentemente. Pero por primera vez en años tenía una genuina curiosidad por descubrirlo, y esa curiosidad, me di cuenta, era un regalo invaluable, la capacidad de mirar hacia el mañana con esperanza en lugar de resignación. El océano frente a mí seguía siendo vasto e impredecible, al igual que la vida que ahora se abría ante mí. Algunos viajes comienzan con grandes planes y destinos claramente definidos. Otros, como descubrí, empiezan con una tormenta inesperada y el coraje de abrir la puerta. Si tú también has sentido que andas a la deriva buscando algo que ni siquiera puedes nombrar, dale like a este video y comparte en los comentarios momentos en los que una tormenta en tu vida terminó revelando un camino inesperado. Y si quieres más historias sobre descubrimientos personales y conexiones que transforman vidas, suscríbete al canal, porque todos merecemos encontrar nuestro verdadero norte, aunque el viaje empiece de formas que jamás hubiéramos imaginado.